ahondando un poquito más en lo que es el pagaré y para que puedan verlo con el documento en físico, vamos a recordar lo que es el título de crédito. El pagaré es el título de crédito por virtud del cual el suscriptor promete pagar incondicionalmente al beneficiario una cantidad determinada de dinero en el plazo convenido en el documento o por la ley. Entonces, el pagaré, a diferencia de la letra de cambio y a diferencia del cheque, que son órdenes de pago, el pagaré es una promesa de pago. Tenemos a los tres sujetos: el beneficiario, cuyo nombre aparecerá en esa parte que ustedes ven en su pantalla, ya identificado. Incluso ahí se señala las instrucciones, lo que debe de aparecer en cada espacio, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago o a quien ha de pagarse. El otro sujeto es el suscriptor o promitente. Se le llama así, promitente, porque está haciendo una promesa de pago. Y los datos del suscriptor o promitente irán en esta parte: un nombre, dirección y población. A diferencia de lo que sucedía, si recuerdan, en la letra de cambio, que los datos que iban ahí en ese espacio eran pero del girado, que es la persona a quien va dirigida la orden de pago por parte del girador. Vamos a analizar los requisitos legales del pagaré que nos señala el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y los vamos a estar marcando aquí. Si ustedes pudieran tener en sus manos un pagaré que lo venden en las papelerías de esos comunes, pues sería mejor para que ustedes vayan ubicando también los requisitos y los vayan marcando con pluma en el mismo documento. Este artículo nos señala como primer fracción que el pagaré debe contener la mención de pagaré inserta en el documento. Vamos a ver en dónde se encuentra este requisito. Ahí está, ¿verdad? Pero también, si no estuviera ahí o estuviera borrado porque la impresión del documento no fuera la adecuada, lo podemos encontrar ahí. O incluso también en esta leyendita que posteriormente vamos a saber a qué se refiere, pero ahí dice este pagaré, y entonces en cualquiera de esas ya se está cumpliendo con el requisito de que la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Y esto lo señala la ley porque aunque la mayoría de los pagarés que circulan en el país son de este tipo, de los que se adquieren en las papelerías, también muchas empresas deciden imprimir, elaborar ellos mismos, o cualquier persona pudiéramos hacerlo, imprimir nuestro pagaré que hemos elaborado nosotros, siempre y cuando cumpla con estos requisitos que estamos estudiando. La fracción segunda del artículo que estamos comentando nos señala la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Dónde encontramos ese requisito? En este espacio va la cantidad en números, pero también en este espacio va la cantidad en letras. Posteriormente vamos a hacer el llenado de un documento de estos para que veamos cómo se hace. Pero entonces ya tenemos este requisito, que es la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Eso es en cuanto a la suma. La promesa está en el espacio superior donde dice debo y pagaré incondicionalmente. Ahí está realizando
la promesa incondicional. El tercer requisito señala que el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Incluso ahí el mismo documento lo señala, ¿verdad? El nombre de la persona a quien ha de pagarse, ahí se cumple con esa tercera fracción. La cuarta fracción señala la época y lugar de pago. Aquí se debe de poner el lugar del pago, puede ser la mención de alguna ciudad específica, o también se le pone en esta plaza si se va a pagar en el mismo lugar de suscripción y de domicilio del promitente. Eso es en cuanto al lugar del pago, pero la época, cuándo se va a pagar, cuándo se va a hacer exigible, cuándo vence este documento, lo ponemos en ese espacio. La fracción quinta nos señala la fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Eso va ahí. Esa es la fracción quinta. Son 2 fechas entonces las que se colocan en el documento. Esta que estamos señalando como fracción quinta es donde se pone el lugar y la fecha de expedición. ¿Cuándo te estoy suscribiendo, te estoy firmando este pagaré? Y el otro es el de la fracción anterior. ¿Cuándo podrás venir a exigirme el pago? ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? Entonces son 2 fechas bien distintas. Una cuando se suscribe el documento, que está aquí como la fracción quinta, y otra cuando vence el documento. La fecha de vencimiento es muy importante porque no solamente es la fecha a partir de la cual yo puedo irte a cobrar, porque ya venció el documento, sino además a partir de esa fecha tenemos 3 años para proceder al cobro, ya sea judicial o extrajudicial del mismo. Por eso es muy importante llenar ese espacio. Y finalmente la fracción sexta, requisito fundamental, que es la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre. Si no hay firma, no hay emisión de la voluntad. Acuérdense que la firma en estos documentos, en los contratos, es la manera en que nos obligamos. Si falta esta, pues simplemente no hay obligación porque no está emitida la voluntad. Y esos son los requisitos legales del pagaré.